Los saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo a todos mis hermanos y amigos que nos sintonizan por las redes sociales. Y pues quiero compartir este gozo que en esta tarde tuvimos bautizamos 3 personas. Ay, dirá usted, oh, qué multitud tan grande. Un alma vale más que todo el oro del mundo. Para el Señor vale más un alma perdida que 1,000,000 de almas que ya aceptaron a Cristo. Por eso Cristo dijo que, hablando del que tenía 100 ovejas, perdió una, se fue por los montes, por los collados, a buscar esa oveja, y dejó en el redil, en el corral, dejó a las 99 y se fue a buscar a esa oveja. También en el capítulo 12 de los Hechos, cuando hubo en el capítulo 8 de los Hechos, cuando hubo una persecución a causa de la muerte del primer mártir Esteban en la iglesia en Jerusalén, todos los hermanos fueron esparcidos por diferentes ciudades por la grande persecución, y Felipe llegó a Samaria a predicar el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo, no habló de nada más. Y eso es una responsabilidad de todo cristiano: predicar, anunciar las buenas nuevas de salvación, pero predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y mire la importancia de las almas. Estando predicando Felipe en Samaria, el ángel del Señor le habla que se fuera al desierto que desciende de Jerusalén a Gaza. Felipe obedeció y encontró que venía un hombre, un eunuco, de adorar en Jerusalén. Invitó a Felipe a subirse al carro y venía leyendo el profeta Isaías, el capítulo 53 de Isaías, y le preguntó a Felipe que le explicara esa lectura, y Felipe, comenzando de esa escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. Y yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dijo Felipe: si crees de todo corazón, bien puedes. Y dijo el eunuco: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y se bajaron y lo bautizó. Y ya bautizado se fue el eunuco por su camino gozoso, y el Espíritu Santo arrebató a Felipe. Y así miramos la importancia que tiene un alma para Dios. Por eso a mí me da dolor, por más que no quiero hablar del mal que hacen los apologistas a mis amigos católicos. Por más que no quiero hablar, tengo que llegar allí, porque a mí me da dolor. Para mí es una victoria grande haber bautizado 3 personas. Me da dolor que estos apologistas descaradamente engañen las almas. Es que para ellos se ve que no tienen ningún valor las almas. No tienen ningún valor. De seguro que ahorita a las 10 de la noche, si no están cenando, están roncando. O a lo mejor están en fiesta y se están echando su cervecita, su copita de licor, fumándose su cigarrito y meditando a quién van a estafar mañana. Meditando con qué astucia, con qué sagacidad van a engañar
las almas el día de mañana. Porque no solamente las engañan, destruyen su alma porque les enseñan mentira, los preparan para enviarlos al infierno, pero también los despojan, los roban, porque venden el material, venden sus videos, venden sus supuestas enseñanzas, los roban. Y el evangelio no es un negocio, el evangelio es gratuito. Es gratuito el evangelio, porque Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Pero el apóstol Pablo ya había hablado de los mercaderes del evangelio que iban a ser mercadería del pueblo de Dios con palabras fingidas. Ya ve cómo habla Luis Toro, que parece una mosquita muerta, pero tiene su corazón lleno de veneno mortal para destruir las almas y para despojarlas. Seguimos con lo que estoy anunciando. Les digo que por más que quiero no puedo dejar. Me da dolor, me da lástima, me preocupa que engañen estas almas. Bendito el Señor. Se bautizaron 3 personas haciendo exactamente lo que Cristo mandó antes de ascender al cielo. Él resucitó al tercer día y estuvo 40 días apareciéndose en la ciudad y apareciéndose a los apóstoles y aún comiendo con ellos y platicando con ellos. Y después de 40 días, en el capítulo 1 de los Hechos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre que ya les había Cristo anunciado. Se fueron al aposento alto y allí estuvieron 10 días en oración y ruego, donde se encontraban entre los 120 María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús. Nosotros enseñamos la Biblia. Nosotros no la interpretamos porque ya el Espíritu Santo la dejó como está. Entonces, en el capítulo 2 de los Hechos, el día de Pentecostés, 50 días después de que Cristo resucitó, se derramó el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pedro, juntamente con los otros 11 apóstoles, entre los cuales se encontraba Matías, que lo habían puesto Pedro y los 120 que estaban reunidos, echando una rifa, una suerte, a ver quién se quedaba de los dos apóstoles, de las 2 personas, Matías, no recuerdo la otra persona. Entonces Pedro con los 11 se levantó y les dio un mensaje. Y en ese mensaje dice la palabra de Dios que se convirtieron, aceptaron a Jesucristo 3,000 personas. 3,000 personas. Y en el momento que se convirtieron, fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia como 3,000 personas las que se bautizaron. O sea que en ese ratito les dio el mensaje, en ese ratito los bautizó y en ese ratito ya fueron parte de la iglesia. Fíjese. Ahora, imagínate que se pusieran a confesar los sacerdotes. Por cierto que los sacerdotes es una rama herética que no tiene que ver nada con el evangelio. Que como hace los católicos, que se hubieran puesto a confesar a todos los que fueron bautizados, diciendo de una manera como una broma
Yo creo que todavía estuviera ahorita los sacerdotes confesándolos. 3,000 personas se convirtieron. Y ese mismo día los bautizaron y ese mismo día fueron miembros de la iglesia. Entonces, el entendido entiende. Dios nos ha dado entendimiento para entender su palabra. Lo que no tiene explicación, el Espíritu Santo nos ilumina para entender. 3,000, el siguiente mensaje de Pedro, 5,000 se bautizaron. En el capítulo 3 de Mateo, capítulo 3, verso 11, ya Cristo se había bautizado y Juan el Bautista dijo: yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí es más poderoso que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea que la promesa del Espíritu Santo es para todos los que se bautizan en el agua, pero por supuesto de corazón aceptan a Jesucristo. Primero aceptan a Jesucristo. Segundo, o sea, cuando se arrepiente la persona, pues exactamente me arrepiento, acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y ya estoy listo para el bautismo. Porque el bautismo significa, cuando aceptas a Cristo, muerte. Cuando te meten al agua, sepultura. Y cuando se te sacan del agua, resucitaste a una vida nueva. Entonces, el bautismo es bautismo de arrepentimiento. O sea, para personas arrepentidas, que reconocen que son pecadores, que están perdidos y que van a morir y que hay un cielo y un infierno y que fuera de Jesucristo no hay quien salve. Pero lo aceptan como su Salvador, simbólicamente, espiritualmente. Cuando aceptan a Cristo de corazón, viene a Cristo a morar en el hombre. Porque cuando lo aceptan, enseguida es el bautismo. Acuérdense, todos se bautizaban, la mayoría, el mismo día. ¿Había algún impedimento a veces? Pues no se bautizaban por algún impedimento. Por ejemplo, que no hay agua donde aceptó a Cristo. El eunuco del que hablamos al principio, cuando dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Le dijo Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces, el bautismo es importantísimo porque es el complemento para la salvación. Ya en estos ya no se habla del bautismo, es más, no se habla ni siquiera de aceptar a Jesucristo. Se reúne la gente y ya, hermanos, y alaben, y los diezmos, y que las ofrendas, y que el carro, y que la casa y el avión, pero de aceptar a Cristo se olvidan. El primer paso es, tú te reconoces pecador, te arrepientes y aceptas a Jesucristo. La sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado y de toda maldad. La herejía terrible del bautismo católico, primeramente no es un bautismo, es un exorcismo. Yo no sé si ahora todavía lo hagan, pero antes el bautismo que hacía, porque ahorita están cambiando todo, que dice que es que la Iglesia Santa, Católica, Apostólica, que nunca ha cambiado. Diariamente cambian cosas, diariamente cambian cosas, diariamente. Yo no sé si ahora exorciten a los niños, que les arriman la cabeza donde está una cosita con agua bendita, les echan un chorrito, el sacerdote se unta saliva, le frota su cuerpecito con saliva y sal, porque lo exorcitan, le hacen un amarre
de brujería, de hechicería. ¿Y cuál es el propósito? De que, como es inocente, es lo más fácil que hay para hacer con él lo que él quiera. Él es inocente. Inocente. Por eso Cristo dijo que si no nos hacemos como un niño, no entraremos al reino de los cielos. Ok. ¿Cuál es el propósito de ese exorcismo? Lo amarran, le hacen un amarre de brujería para que sea católico hasta la muerte. Y cuando ya está agonizando, porque son 7 medios de gracia, 7 sacramentos de gracia, según el catolicismo, que te va perfeccionando esos 7 sacramentos hasta que completas tu salvación. Pero lo terrible que nunca la completa nadie, porque de ahí mueren y tienen que seguir pagando misas a ver si un día salen del purgatorio. Y muchos católicos que me están oyendo saben que es verdad lo que estoy diciendo. Y los que se enojan y se oponen, pues solitos se quieren engañar. Y acaban de arruinarse más porque no se conforman con ser idólatras, enemigos de Dios, enemigos del Evangelio, sino que todavía se rebelan contra alguien que les quiere ayudar a que se salven, que les quiere enderezar, que los quiere guiar por el camino, porque hay un solo camino. Entonces, aun cuando están agonizando, les hacen los santos óleos. Otro amarre, el último amarre, para que se aseguren que muera católico. Porque para ellos es un negocio, porque si ese hombre, esa mujer muere católico, ya tienen asegurada la minita de oro. Ya saben que no se les soltó esa alma, porque esa alma al morir ya no puede aceptar a Jesucristo, ya no puede arrepentirse, ya no puede reconocer que estaba mal, ya no puede aborrecer la idolatría, ya no puede salir de la Iglesia Católica. Lo amarraron, bien amarradito, con el 7º amarre, para que no se les escapara de las manos, porque ahí tienen la minita de oro, porque después de muerto, siguen minando esa alma. ¿Cómo? Los hijos le van a seguir rezando novenarios, rosarios, y van a seguir pagando misas, prendiéndole veladoras y velas y pagándoles mandas a sus santos favoritos, para que su papá, su mamá, un día salgan del purgatorio. Sus hijos crecen, se casan, se hacen viejos como yo, y mueren, y les hacen el último amarre para que los nietos sigan, bisnietos, tataranietos, y ahí está la cadena, porque son puros amarres. Pero gloria al Rey de Reyes, Señor de Señores, que hay mucho católico, millones y millones y millones de católicos, que Dios les ha iluminado su entendimiento y han podido darse cuenta que es puro engaño, pura mentira, pura falsedad. Y han salido, como soy yo y muchos siervos de Dios y hermanos de alrededor del mundo, han salido huyendo de la religión católica, han salido huyendo de la idolatría. Entonces, el bautismo con un inocente es una burla bautizar a un niño, y es una rebelión contra Dios, porque Dios dijo: dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis,
porque de los tales es el reino de los cielos. No dijo si se bautizan. De los tales es el reino de los cielos. No dijo será el reino de los cielos. Es. Déjenlos. Son inocentes. No tienen ninguna culpa de nada. Son inocentes, no saben. Mire lo que dijo aquí, hablando de eso, aquí de uno que nació ciego. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Capítulo, ojalá y lo encuentre. Capítulo 5, 6, ok. Te alaba mi alma, Jehová. Aquí está. Respondió a él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo, le has visto y es el que habla contigo. Y él le dice, creo, Señor, y lo adoró. Y le dijo Jesús, yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Oigan lo que sigue. Y algunos de los fariseos que estaban con él oyendo esto, le dijeron a Jesús, ¿somos también nosotros ciegos? Y Jesús les dijo, si fueran ciegos no tuvieran pecado, pero por cuanto dicen que ven, el pecado permanece en ustedes. Dicen que son los escribas, los intérpretes de la ley, se la saben de todas. Su pecado está en ustedes. Pero si fueran ignorantes, ciegos, no tuvieran pecado. No tuviera pecado. En San Juan 15 también dijo Cristo, si no hubiera venido y les hubiera demostrado todos estos milagros que estoy haciendo delante de ustedes, no tuvieran pecado. Pero ahora que han visto esos pecados, son culpables de su pecado. Entonces, los niños no tienen por qué ser bautizados. Les sean a los padres los traen. Cuando esos niñitos crecen, dicen, a mí me bautizaron desde niño, yo nací católico y muero católico, y luego sus hijos también. Y ahí van, como les digo, amarre tras amarre. Ahora, ¿cómo van a bautizar a los niños si primero hay que arrepentirse y confesar sus pecados? ¿Cuándo hacen eso? Nunca le dicen a un niño que se arrepienta, porque no sabe, no va a saber. Ni que confiese sus pecados, porque no sabe. Además, el bautismo, Cristo nos puso el ejemplo. Cristo dijo, yo ejemplo les he dado para que como yo hago, ustedes también hagan. Eso es obedecer a Dios. Y como dice en San Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como dice mi abuelita, mi tía, mi padrino, mi sobrino, mi hermano, el católico, el papa, el cura, no, el apologista, no, Señor, como dice la Escritura. Y la Escritura dice que el que creyere, número 1, y fuere bautizado, será salvo. Será salvo. No dice, será católico, rezará el rosario, se colgará escapulario, prenderá velas, rezará misa, pagará misas, para ver si un día, cuando muera, sale del purgatorio. No,
serás salvo en el momento que aceptas a Cristo de todo corazón como tu único y suficiente Salvador. Tú aceptas que necesitas ser bautizado y te bautizan en las aguas. Completa tu salvación. Allí está completa. Pero primero reconociste que eras pecador. Te arrepentiste, te bautizaste. Y fuiste salvo. Ahora la salvación se pierde, eso es verdad. Se pierde. Por eso hay que saberla cuidar. Dice que nos ocupemos, en Filipenses, nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Y dice en Hebreos que cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande. Y dice en 1 Corintios 15 que si ponemos por obra, obedecemos la palabra, la ponemos por obra, el evangelio que el apóstol Pablo le enseñó a los corintios, les dice, si ustedes obedecen este evangelio y lo ponen por obra, son salvos. Si no, creyeron en vano. Así que la salvación es gloriosa y en esta tarde, aquí en la ciudad de Salt Lake City, 3 hermanos, 2 varones y una joven, aceptaron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, se bautizaron en las aguas y han firmado con el bautismo su salvación. Ya son templo y morada del Espíritu Santo, ya Cristo habita en ellos, ahora hay que enseñarlos, adoctrinarlos, para que se vayan consagrando, vayan conociendo las Escrituras, vayan conociendo lo que Dios aborrece y lo que Dios le agrada, y vayan creciendo en amor y en gracia de Dios, y estén preparados para el día de la muerte o para el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la segunda enseñanza que voy a dar ahorita, porque este saludo se convirtió en una enseñanza. La segunda enseñanza que voy a dar enseguida, de cómo los bautizamos, como mandó nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo mandó que lo bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios es Dios trino y Dios se compone de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay padre sin hijo, no hay hijo sin padre, solo que se haya muerto, es huérfano. Y el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, nos hemos gozado, estamos contentos y felices por esto que ha sucedido. Y los que les interese este bautismo, que fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que les interese la importancia de reconocer y aceptar la Trinidad, pues véalo la siguiente enseñanza. Dios me lo siga bendiciendo, me lo guarde, y hasta el próximo mensaje o la próxima enseñanza o plática, como usted la quiera llamar. Amén.